Hola niños de cuartos años básicos. Hoy vamos a comenzar nuestra nueva clase de esta semana que tiene como objetivo principal el reconocer los elementos de un texto narrativo como es el mito. Para poder llevar a cabo este objetivo vamos a tener que leer y comprender un mito. Luego de esto tenemos que tener muy en claro que nosotros trabajamos pilares en cada una de las clases. El pilar que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con la autonomía. No dejar de lado que nosotros en la clase de lenguaje siempre estamos trabajando el pensamiento crítico y reflexivo. Nuestra clase va a estar dividida en tres partes importantes. La primera, que tiene que ver con la activación de conocimientos previos, donde vamos a recordar lo que sabemos de los textos narrativos y vamos a observar una pequeña infografía que nos va a entregar información muy importante de los mitos. Luego, la actividad número 2 tiene que ver con el trabajo autónomo en tu libro. Vas a recibir una pequeña explicación de lo que vamos a tener que realizar, de las páginas en las que vamos a trabajar. Y posteriormente viene la retroalimentación, donde vamos a ir revisando cada una de las respuestas que escribiste en tu libro, así como lo que lo hiciéramos en clases. Pero esta vez no estaremos pasando puesto por puesto, revisando tus actividades, sino que será de tu ayuda el que nos colabores en que la revisión sea de lo mejor posible. Vamos a comenzar con nuestra clase. En esta primera parte de la clase, que es la activación de conocimientos previos, vamos a revisar la siguiente infografía, donde nos preguntan ¿qué es un mito? Y nos dicen que un mito es una narración, y al ser una narración es un texto literario, que tiene como propósito explicar el origen de la creación del mundo y de los fenómenos de la naturaleza. Ojo, mucha atención, explica el origen. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo muy bien en claro. Ahora vamos a ir mirando nuestra infografía. Tenemos que en los mitos los personajes pueden ser dioses, semidioses, que son los hijos de los dioses con los mortales, es decir, con los seres humanos, y héroes. Por lo general en los mitos no encontramos como personajes a personas comunes y corrientes, sino a personas que tienen habilidades distintas. En los mitos también debemos tener presente que el tiempo se sitúa en un tiempo fundacional, es decir, que se relaciona con la creación del mundo o anterior a ella. En un lenguaje un poco más fácil, no tenemos un tiempo definido, es decir, no sabemos específicamente en qué época histórica ocurrió. Por eso que los mitos no tienen un tiempo histórico. Además, el mito es una de las narraciones de carácter oral. ¿Qué quiere decir esto? Que se transmiten de generación en generación. ¿De qué hablamos cuando nos referimos de generación en generación? Por ejemplo, tu abuelo se lo contó a tus padres. Tus padres te lo contaron a ti, que eres su hijo. Y cuando tú tengas tu familia, se lo contarás a tus hijos. Esa cadena que se forma de tu abuelo, tu padre o madre, tú y tus futuros hijos, si es que quieres tenerlos, se llama de generación en generación. Por lo tanto, también tenemos que tener claro que los mitos se pueden transmitir de forma oral. Y además, que cuando los mitos se escriben son anónimos, es decir, no sabemos a quién pertenece, no sabemos quién escribió estos mitos. Por lo tanto, para hacer un resumen de esta pequeña infografía que estamos revisando de los mitos, debemos tener en claro que los mitos primero son textos literarios, es decir, son ficticios, son inventados, que tienen como propósito explicar el origen de la creación, ya sea del mundo o de algún fenómeno natural. Sus personajes tienen habilidades diferentes, pueden ser dioses, semidioses o héroes. No tienen un tiempo histórico, son universales, no sabemos cuándo ocurrieron, se transmiten de generación en generación y no sabemos quién los ha escrito porque son anónimos. Ahora
vamos a revisar los elementos que podemos encontrar en una narración. Como nosotros estamos trabajando con el mito, nos vamos a centrar en esta. Pero ojo, cuando hablamos de narración, hablamos también de cuentos, leyendas, fábulas, novelas. En cada una de estas narraciones, nosotros podemos encontrar elementos fundamentales. Estos elementos fundamentales los estamos observando en este pequeño mapa conceptual. Sus elementos son los personajes, el tiempo, el ambiente y la secuencia narrativa. Cuando nosotros hablamos de personajes, podemos decir en este caso de textos narrativos que son seres ficticios que participan en la acción durante toda la narración. El tiempo es el orden secuencial de los hechos y tiene un orden cronológico. El ambiente es el lugar físico donde se desarrolla esta historia. Y el último elemento es la secuencia narrativa, que está dividida en 3 partes principales: la situación inicial o el inicio, el desarrollo y el final o desenlace. Tenemos que recordar que en el inicio se presentan a los personajes, al tiempo y al ambiente. Luego, en el desarrollo, los personajes se van a ver enfrentados a un conflicto. En el final o desenlace, estos personajes van a encontrar una solución a esta situación compleja a la que se han debido enfrentar. Ya, niños y niñas, ahora vamos a comenzar con la segunda parte de nuestra clase, que tenía como objetivo principal, ¿recuerdan?, reconocer los elementos principales de una narración. Pero obviamente, para poder lograr este objetivo, nosotros tenemos que leer un texto. Y en este caso, vamos a trabajar con un mito que se llama Faetón y el carruaje de sol. Para eso, vas a tener que trabajar en tu libro, desde las páginas número 14 hasta las páginas que te las voy a ir mostrando hasta la página número 20. Nos vamos a devolver para mostrar y explicar más o menos en qué consiste esta actividad. En la página número 14, tú vas a hacer las actividades antes de la lectura. Todas las preguntas planteadas en esta página tienen relación con una hipótesis que tú realizarás con respecto al mito de Faetón y el carruaje de sol. Vamos a leer, este pequeño recuadro que aparece acá, que trae una información importante sobre los mitos. Dice: los mitos surgieron como textos narrativos orales en civilizaciones y pueblos antiguos. Sus protagonistas son seres sobrenaturales, dioses, semidioses, héroes o monstruos, o personas que destacan mucho por sus características y habilidades. El objetivo de las historias que se cuentan en los mitos es explicar el origen del universo, de fenómenos naturales o de características de los seres humanos, que es lo mismo que revisamos en la primera parte de esta clase. Posteriormente, vamos a trabajar en las páginas de la número 15 con las actividades durante la lectura. Hay una serie de preguntas que tú puedes ir respondiendo para tener claridad al momento de ir leyendo. Seguimos con las actividades durante la lectura para luego enfrentarnos a las actividades después de la lectura. Estas actividades tienen toda relación con la comprensión lectora del texto leído. Te voy a dar un pequeño consejo. Mientras vayas leyendo con tu destacador, destaca los nombres de los personajes que van apareciendo, porque la mayoría de las preguntas tiene relación con ellos y sus acciones. En la primera actividad durante la lectura, te van a plantear distintos tipos de preguntas. La primera pregunta tiene relación con el elemento que le concede Helios a Faetón. En la número 2 tienes que explicar de qué se trata este mito. En la número 3
¿Qué sucede con este personaje principal? En la actividad número 4, 5 y 6, tú vas a tener que interpretar y relacionar. Por lo tanto, este tipo de preguntas es una pregunta implícita, es decir, vas a tener que buscar pistas en la lectura que te permitan elaborar tus respuestas. En la página número 20, la primera actividad tiene relación con la secuencia de acciones. Esta secuencia de acciones se ha desarrollado en la secuencia narrativa: inicio, desarrollo y desenlace. Luego te vas a enfrentar a un cuadro, que es este que tenemos acá, donde debemos completar la causa y la consecuencia de las acciones que en la historia se han desarrollado. Te voy a dar un pequeño consejo. Cuando necesites saber la causa del por qué está pasando una situación, quiero que te plantees la siguiente pregunta: ¿por qué razón ha sucedido esta acción? Ahora, cuando estemos trabajando con la consecuencia, es decir, necesitamos saber la consecuencia de una acción, debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué provoca esta acción? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué puede producir? ¿Qué consecuencias tiene la acción realizada? Una vez que termines esta actividad, vamos a ir a la pregunta 9, donde vas a tener que elaborar unas preguntas para terminar con la reflexión final de esta actividad. Te voy a solicitar que destines un tiempo aproximado de unos 20 minutos para realizar esta actividad. Si demoras más, no importa, y que le pongas pause al video para que puedas trabajar en forma individual, porque la siguiente parte de la clase tiene relación con la retroalimentación, es decir, vamos a revisar con las respuestas que tú deberías haber indicado en esta página. Luego viene la página número 22, en la que vamos a trabajar con los elementos de la narración. Aquí vamos a describir primero qué es lo que está sucediendo con los personajes de Faetón y el carro de Sol. Y luego en la página número 22 vas a tener que aplicar en esta pequeña tabla, vas a tener que aplicar, ¿cierto?, los elementos trabajados y vistos al principio de la clase, los elementos del texto narrativo: personajes, tiempo, ambiente y secuencia narrativa, para finalmente reflexionar sobre qué aprendimos acerca de los elementos de la narración, en este caso del mito. Ya, chicos, ahora pongan pausa para que puedan continuar con su actividad individual. Nos vemos en un ratito más. Última parte de nuestra clase, la retroalimentación. ¿Qué es lo que te voy a pedir en esta parte? Vas a tomar tu lápiz mina y vas a ir poniendo check en cada una de aquellas actividades que hayas tenido muy bien tu respuesta. Si no es así, puedes corregir, pero ojo, ya sin poner un check, sino que solamente corriges. Vamos a comenzar. En la página número 19, la primera pregunta dice: ¿qué elementos le concede Helios a Faetón? Y debíamos marcar con un check. Le concedía una estructura, un edificio característico de Atenas, de los griegos, un par de alas, un carro o un rayo. Efectivamente, aquí la respuesta correcta es un carro. En la pregunta número 2 dice: ¿qué fenómeno natural explica este mito? ¿El origen de los dioses? ¿El origen del fuego? ¿El origen del día del calor? Efectivamente, la respuesta correcta es el origen del día y del calor. Algunos también podrían pensar que se originaban los desiertos, ¿cierto?, o los polos, porque en la historia narra cuando el carro de Sol se acercaba mucho, quemó todo y lo dejó árido, y cuando se alejaba no había calor, por lo tanto se producía mucho frío. En la pregunta número 3 dice: ¿qué razones le da Helios a Faetón para que desista de su deseo? ¿Qué es lo que le dice Helios para que diga a Faetón: ya no quiero, pero en realidad no le resulta, ¿cierto? ¿Qué le explica? Que es muy joven, es decir, su juventud es una de las palabras que debíamos marcar.
La siguiente es que los caballos no le harán caso. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la mano y al peso, ¿cierto?, de el dios Helios. Además, le estaba explicando que desconocía el camino, es decir, no sabía por dónde debía llevar el carro. Estas tres preguntas son de localización de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que era volver a la lectura, buscar la respuesta, subrayarla y responder respuestas de tipo explícitas. Pregunta número 4. Interpretar y relacionar, es decir, busquemos pistas en la lectura. Decía, ¿qué motiva la visita de Faetón a Helios? Es decir, ¿por qué Faetón decide visitar a su padre? ¿Por qué lo visita? Porque él tenía la necesidad de probar que Helios era su padre. Recuerden que él fanfarroneaba y presumía, entonces como nadie le creía, él decidió ir a visitarlo. Pregunta número 5. ¿Qué habría sucedido si Helios no accede a la petición de su hijo? Simplemente no hubiese sucedido lo que ocurre al final de la historia, que Faetón no hubiera muerto, es decir, Faetón estaría vivo. En la pregunta número 6 dice, subraya en el texto las frases que describan el ambiente. ¿Cómo es el lugar donde ocurre esta historia? Ojo, ambiente, un elemento principal de toda narración. Podríamos haber subrayado, ¿cierto?, todos los lugares donde ocurrió esta historia y escribir. Primero, la acción se sitúa en un palacio. Luego, ¿cierto?, entre el cielo y la tierra. ¿Por qué primero en el palacio? Porque es donde Faetón va a visitar, ¿cierto?, a su padre, y luego como Helios concede este deseo a su hijo, con el carro de sol va visitando y van transcurriendo las acciones tanto en el cielo como en la tierra. En la página número 20, nosotros debíamos secuenciar las acciones, otro elemento importante de una narración, la secuencia narrativa. Y debíamos enumerar de acuerdo al orden cronológico en el que fueron ocurriendo. La primera acción dice, Faetón se vanagloria de su origen con sus compañeros, es decir, presume de su origen. Número 2, Helios ofrece cumplir cualquier deseo de Faetón, menos el del carro de sol. Número 3, Faetón pide conducir la carroza y el dios Helios se lo concede porque es convencido, ¿cierto? Número 4, Helios aconseja a Faetón, quien sale con los caballos por el aire. Número 5, Faetón pierde el control de la carroza y todo se incendia. Número 6, Zeus fulmina a Faetón, quien es enterrado en una tumba. Por último, número 7, Helios, muy triste por perder a su hijo, no conduce la carroza. Pregunta número 8. Completa el cuadro según corresponda. Recuerde que aquí había que plantearse algunas preguntas. Para descubrir la causa debíamos decir, ¿por qué Faetón visita a Helios? ¿Y por qué lo visita? Porque necesita probar que Helios es su padre. Luego, segunda causa que debemos descubrir, preguntamos, ¿por qué salta la carroza impaciente? ¿Por qué? Porque Helios le permite conducir su carroza. Ahora vamos a leer la causa y debemos descubrir la consecuencia. Causa. Los caballos se dan cuenta de que su guía no tiene el peso necesario. ¿Qué provoca esta situación? Que los caballos se desbocan y causan graves daños. Luego, causa. Zeus se molesta por lo que ve desde el cielo. ¿Qué consecuencia trae esta acción? Que Zeus fulmina a Faetón con un rayo. Siempre recuerda, cuando necesitemos saber la causa, debemos preguntarnos por qué ocurrió esta acción. Y cuando deseamos saber la consecuencia, debemos preguntar qué efecto o qué consecuencia tiene la acción realizada. En la pregunta número 9 había que plantear y crear dos preguntas que tuviesen como respuesta las palabras en azul. En la primera pregunta, las palabras en azul decían carro del sol. Por lo tanto, debíamos plantear una pregunta donde la respuesta fuera carro del sol. Una de las preguntas que podrías haber escrito es, ¿cómo se llamaba el vehículo de Helios?
también podrías haber escrito, ¿qué quería conducir Faetón? ¿O qué deseo le pidió Faetón a su padre Helios? En la pregunta número 2, la respuesta debía decir Zeus. Y una de las preguntas podría ser, ¿quién mató a Faetón? Zeus. En la pregunta número 10 y 11, que ya son parte de la reflexión final de nuestra actividad, dice, si tuvieras en el lugar de Helios, ¿qué hubieras hecho frente a esta petición de Faetón? ¿Qué hubieran hecho ustedes como padres? ¿Qué hubiesen hecho? ¿Hubiesen concedido esta petición de su hijo o le hubiesen dicho determinantemente que no? Y la pregunta número 11, ¿qué te pareció el final de esta historia? ¿Crees que Faetón merecía lo que le pasó? ¿Porque él merecía haber muerto o merecía haber tenido otro castigo u otra sanción? Ahora vamos a revisar las actividades de la página número 22, donde íbamos a poner en práctica, ¿cierto?, los elementos de la narración. Aquí debíamos nosotros describir lo que estaban haciendo los personajes en cada una de estas imágenes que vemos. En la primera imagen podríamos haber escrito que Faetón, orgulloso de ser hijo del sol, decide visitar a su padre. O también podríamos haber escrito que Faetón va a visitar a su padre o está visitando a su padre. O Faetón le está pidiendo a su padre Helios que le permita conducir el carro de sol. En la actividad número 2, en la imagen número 2, perdón, podríamos haber escrito, para demostrar que él es hijo de Helios, le pide a su padre que lo deje manejar el carruaje. Y como Helios le ha dado su palabra, sabiendo lo difícil que es conducir a los caballos, accede a esta petición de su hijo. También aquí podrías haber escrito que Faetón está conduciendo el carruaje de sol, pero perdiendo el control. En la tercera imagen vemos cómo Faetón definitivamente pierde el control del carro, quemando todo a su alrededor. Zeus apunta con su dedo a Faetón, quien muere al instante fulminado por un rayo. En la pregunta número 2 nos dicen, ¿qué acción o hecho faltó incluir en los recuadros anteriores? Una de las acciones que nos faltó incluir podría ser el inicio, ¿cierto? Donde Faetón, enterado de que él es hijo de Dios, decide visitarlo a pesar de las burlas de sus compañeros, porque nadie le creía que él era hijo de un dios. Entonces, por eso que él dice, no, yo tengo que ir a visitarlo y demostrarle al resto que yo soy hijo de un dios. Y también falta la acción final, donde Helios, ¿cierto?, decide no manejar su carro, es decir, no volver a conducir este carruaje de sol, lo que permite entender que ese día no hubo luz solar. En la página número 23 aparece el mismo recuadro que habíamos trabajado al inicio de esta clase, ¿cierto? Donde tenemos que el texto narrativo está formado por 4 elementos principales: los personajes, el tiempo, el ambiente y la secuencia narrativa, que es en lo que hemos estado trabajando durante todas estas actividades. Ahora debíamos aplicar estos elementos, es decir, reconocer a partir de una pequeña frase de qué estamos hablando, si de personajes, si de secuencia narrativa, si de ambiente o de tiempo. Y decimos, Faetón pide a su padre manejar su carro, pero los caballos se desbocan y Zeus interviene para que no se incendie la tierra. ¿Qué es esto? La secuencia narrativa. Helios, Faetón y Zeus, aquí están nombrando los personajes. Palacio de Helios y el cielo, el ambiente, es decir, los lugares donde están ocurriendo estas acciones de la historia. Y por último, Faetón conduce el carro durante el día, es decir, está hablando del tiempo, en qué momento está ocurriendo la acción. Para finalizar, nos preguntan, ¿qué aprendí acerca de los elementos de la narración? Y efectivamente, aquí ustedes deben hacer mención de los 4 elementos de la narración, en este caso de este mito. Los 4 elementos eran
personajes, ambiente, tiempo y secuencia narrativa. Ya chicos, espero que hayan tenido buenos resultados. Ahora vamos a hacer un pequeño cierre de la clase para que demos fin a ella. En este mapa conceptual o esquema que ya hemos revisado en una de las guías que trabajamos la semana antepasada, volvemos a confirmar la información de que un mito es un texto literario que nos narra una historia ficticia, es decir, creada o imaginada, que explica el origen del universo o del ser humano, pero también de fenómenos naturales. Además, sus personajes son dioses, semidioses o seres mitológicos. Son de carácter universal. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecen a toda la humanidad, no a un pueblo ni a un país en específico. Además, no tienen un tiempo histórico, es decir, no sabemos en qué momento ocurrió esta creación. Ya niños, ahora vamos a dar el cierre de nuestra clase donde yo les voy a plantear dos preguntas. La primera, ¿qué son los mitos? Los mitos son narraciones ficticias que explican el origen del universo o del ser humano. Eso es lo más importante que debemos tener en claro después de terminada esta clase. Y por último, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos de una narración? Recordemos que los elementos de una narración son 4 elementos. El primero, los personajes. Luego tenemos el ambiente, el tiempo y la secuencia narrativa. Ya chiquillos, espero que hayan tenido éxito en cada una de las actividades. Nos estamos viendo hasta la próxima clase. Un beso para todos y nos vemos. Cuídense. Y recuerda, quédate en tu casa.